Muy buen día, espero se encuentren bien. En esta oportunidad pues vamos a retomar algunos ejemplos que vimos en la sesión anterior, que estábamos hablando algo de vectores, fuerzas y íbamos a empezar a ver lo que es equilibrio. ¿Verdad? Para ello hicimos un recordatorio de las tres leyes de Newton, de cómo está dada la inercia, la segunda ley de Newton, así como la tercera ley de Newton. Asimismo, pues empezamos a ver lo que es equilibrio y definimos la fuerza resultante como una sola fuerza cuyo efecto es igual al de un sistema de fuerzas en particular. Si la tendencia de un conjunto de fuerzas es producir un movimiento, la resultante también lo produce. Es decir, que si el sistema está en movimiento o hay cambio de velocidad y se produce aceleración, pues se podría decir que la resultante también produce ese cambio en la velocidad o ese cambio de la velocidad. Pero si no hay cambio de movimiento, pues la resultante no genera ese cambio de movimiento o ese cambio de velocidad para generar una aceleración. Entonces, aquí ya nos menciona que existe una condición de equilibrio. Aquí, permítanme. Aquí nos menciona la verdad que existe una condición de equilibrio cuando la resultante de todas esas fuerzas que actúan sobre el objeto es igual a cero, ¿verdad? Aquí vamos a entender que, por lo que vimos en la sesión anterior, que esa fuerza resultante es igual a la sumatoria de fuerzas en el sistema. Si hay tres fuerzas, pues esa fuerza resultante, es igual a la fuerza 1 más la fuerza 2 más la fuerza 3. Pero resulta, bueno, y esto como hemos visto es igual a masa por aceleración. Esto siempre y cuando haya un cambio de velocidad y se genere una aceleración. Si existe esta condición de equilibrio, quiere decir que esta fuerza resultante, o que esta sumatoria de fuerzas F1 más F2 más F3, así independientemente del número de fuerzas que tengamos, va a ser igual a cero. Y para esto pues se nos hace importante poder realizar estos diagramas de cuerpo libre. Y lo definimos como un diagrama de cuerpo libre, es un diagrama vectorial que describe todas las fuerzas que actúan sobre un objeto. Acá pues miramos lo que es la situación que está ocurriendo, de lo que está pasando, o el objeto que estamos queriendo analizar, que es esa pesa suspendida. Pero ocurre que aquí tenemos una cuerda en B, una cuerda en A, y aquí tenemos esta cuerda que baja. Y aquí tenemos esa pesa que tiene un peso de 400 newtons. A todo esto pues es indispensable observar cuáles son las fuerzas que están involucradas en esto para que no haya movimiento. Y aquí quisiera que tuviéramos un poco de imaginación, de tal manera que viéramos que aquí la pesa está en equilibrio, es decir, no se está moviendo. Si cortásemos la cuerda en A, pues este objeto tendería a irse hacia la derecha y pues tendería a quedar así, ¿verdad? Asumiendo que esto es una línea recta. Si cortamos la cuerda aquí en B, pues el objeto tendería a irse para la izquierda y tendríamos una situación algo así, ¿verdad? Entonces, de esto podríamos decir que hay una fuerza que la está jalando hacia arriba, que permite que esta cuerda o esta pesa no se venga para este lado.
y que a partir de acá hay una fuerza producida en A que no permite que la fuerza se vaya a la derecha. Entonces, como sugerencia, vamos a colocar nuestro sistema de coordenadas para el diagrama de cuerpo libre en el lugar donde interactúan la mayor cantidad de fuerzas. Si nos damos cuenta, es precisamente en este punto donde se intersectan las tres cuerdas, ¿verdad? Aquí vamos a colocar nuestro sistema de coordenadas cartesianas y a partir de ese punto pues ya nos pasamos a lo que es nuestro diagrama de cuerpo libre. Este ángulo que está acá es exactamente el mismo que tenemos por acá y podríamos trazar estas fuerzas de acción. Así como tenemos nosotros diagramas de acción, pues también tenemos fuerzas de reacción. Para lo que vamos a ver ya como últimos temas en este módulo, solo vamos a trabajar fuerzas de acción. Entonces vamos a trabajar solamente con los diagramas de cuerpo libre que producen las fuerzas de acción. Aquí pues si nos damos cuenta, esta tensión está jalando hacia arriba, por eso es que este vector tiene una dirección hacia arriba y recordemos que este vector asimismo tiene una componente en X y tiene una componente en Y. El vector A pues solo va a tener su componente en X porque no tiene otra, o no está en diagonal, por así decirlo, y como no está en diagonal o no tiene cierto grado de inclinación, pues podemos decir que su componente es, como es horizontal, queda en X, y si la componente fuese vertical pues estaría en Y. Pero de momento está en X, así que este vector A pues ya lo tenemos en X. Y asimismo pues también tenemos el valor del peso que va dirigido hacia abajo. Muy bien, vamos a considerar el siguiente ejemplo. Tenemos un bloque de peso W que cuelga de una cuerda atada a otras dos cuerdas A y B, las cuales a su vez están sujetas del techo. Si la cuerda B forma un ángulo de 60 grados con el techo y la cuerda A uno de 30, tenemos que trazar el diagrama de cuerpo libre de ese nudo. Sí, es decir, tenemos un peso que cuelga de una cuerda, ¿verdad? La representación del peso pues podría ser redonda o cuadrada, no hay ningún inconveniente con eso. Acá solo vamos a esquematizar lo que está ocurriendo y vamos a imaginarnos que aquí está ese peso, recordando que ese peso es el valor de la masa multiplicado por la aceleración gravitacional. Y por acá está atado a una cuerda. Pero esto nos dice que esa cuerda está atada a otras dos. Entonces de acá, pues salen dos cuerdas. Y que esas dos cuerdas están sujetas al techo. Entonces vamos a hacer de cuenta que por acá está el techo. Y que esto que está acá es precisamente el techo. Y bien, ahora nos dice que la cuerda B forma un ángulo de 60 grados. Aquí tenemos que darle nombres a las cuerdas. Este le vamos a colocar A y a este le vamos a colocar B. El ángulo que forma B con el techo, que sería este, que sería de 60 grados. Y la cuerda A forma un ángulo de 30 grados. Vamos por acá. Muy bien, si cortamos acá la cuerda B,
quiere decir que todo esto tiende a irse hacia la izquierda. Eso quiere decir que ahora aquí voy a trazar el diagrama de cuerpo libre y lo vamos a trazar precisamente en el nudo que nos habían dicho, que es precisamente el lugar donde interactúan la mayor cantidad de fuerzas. Entonces, como les mencionaba, si cortamos en B, la fuerza o todo el sistema tendería a irse hacia la izquierda. Eso quiere decir que este vector o esta cuerda B genera una fuerza en esta dirección, y si el ángulo que tenemos acá es de 60, el ángulo que tenemos acá es de 60 grados. Lo mismo ocurriría en A. Si cortamos aquí en A, pues todo esto tendería a irse a la derecha. Entonces la fuerza que está ejerciendo en A está en esta dirección. Si el ángulo que tenemos acá es de 30 grados, pues el ángulo que queda de este lado es de 30 grados. Y acá, estas componentes en Y que vemos aquí, es lo que mantienen o lo que jalan hacia arriba el peso. Este peso, pues es el vector que vamos a colocar en esta dirección. Y aquí tendríamos el peso, aquí tendríamos B y aquí tendríamos A. Aquí tendríamos B en X, no, perdón, B en Y. Aquí tendríamos A en Y. Aquí tendríamos A en X. Y si proyecto acá, tendría la componente de B en X. ¿Qué es lo que habíamos visto acá? Este ejemplo lo habíamos logrado ver en clase todavía. Como nos podemos dar cuenta, pues esto que tenemos acá, este vector que está aquí, es la componente en Y de A, y el que va de aquí del origen para acá, hacia esta dirección, pues es la componente en A del vector, perdón, la componente en X de ese vector. Voy a cambiar aquí de color. Esta componente aquí en B, en Y de B, y esto que está aquí es la componente en X de B. Aquí, como ya lo hemos trabajado o ya lo hemos visto, pues para encontrar estas componentes en X y en Y, pues en X, A en X sería la magnitud del vector A por el coseno de 30 grados. La componente en Y sería la magnitud del vector A por el seno de 30 grados. Y acá la componente en B, en X, perdón, B en X es igual a la magnitud de B por el coseno de 60 grados. Y para la componente en Y sería B por el seno de 60 grados. Eso, si tuviéramos los valores de A y B, pues podríamos encontrar esas componentes. Y bien, aquí lo que hasta el momento lo único que hemos hecho es trazar como lo hicimos acá, pues fue trazar este esquema, y de ese esquema pasarlo al diagrama de cuerpo libre. Es lo que está acá. Aquí tenemos este esquema o dibujo de lo que está ocurriendo, y de este lado pues ya observamos cómo están interactuando las fuerzas, y de esas fuerzas pues ya podemos plantear lo siguiente.
todo esto que está acá, es decir, este diagrama de cuerpo libre, pues lo que nos hace es visualizar los vectores, cómo están distribuidos los vectores. Y la parte de física de esto, o de lo que tenemos que analizar y calcular, es precisamente la noción de equilibrio y decir que la sumatoria de fuerzas sean igual a cero. Todo lo que viene detrás de esto, todo lo que viene después de este planteamiento o de esta ecuación es matemática. ¿De acuerdo? Todo lo que viene aquí es plantear las ecuaciones, y de ese planteamiento de ecuaciones pues ya tenemos sistemas de ecuaciones y hay que resolver esos sistemas de ecuaciones. Entonces, este ya es un ejemplo de equilibrio en la que tenemos el mismo sistema anterior, y en este caso ya nos están preguntando, ¿verdad? Tenemos el peso W, tenemos las cuerdas A y B, los ángulos que forman de 60 y 30, pero en este caso nos piden ya encontrar las tensiones, o la tensión de las cuerdas A y B, si la masa del peso es de 500 kilogramos. Entonces, primero voy a encontrar el peso, ¿de acuerdo? Y el peso, habíamos dicho que es igual a la masa por la aceleración gravitacional. ¿Por qué necesito encontrar el peso? Porque el peso es una de las fuerzas y esta fuerza me va a ayudar a encontrar el resto de fuerzas. Entonces el peso es igual a los 500 kilogramos por la aceleración gravitacional, que es de 9.8 metros por segundo al cuadrado. Al multiplicar esos valores sería 500 por 9.8, nos da como resultado 4.900 newtons. El peso es de 4.900 newtons. Ahí está. Segundo, ¿qué es lo segundo que vamos a hacer? Pues vamos a plantear las ecuaciones. Para eso vamos a tomar que, como todo está en equilibrio, la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Este simbolito que está acá significa sumatoria. Pero al hablar de esta sumatoria de fuerzas, pues tenemos que tomar en cuenta que está hablando de dos sumatorias. Por un lado vamos a tomar la sumatoria de fuerzas en X igual a 0, y por otro lado vamos a tener la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Por esto se hace importante que cada uno de los vectores que tengamos acá podamos encontrar sus componentes en X y Y para colocarlos dentro de estas dos ecuaciones. Muy bien. Vamos a aquí ya planteé estas ecuaciones, ¿verdad? De lo que vamos a trabajar. Muy bien. Tercero, vamos a encontrar las componentes X y Y de ambos vectores, ¿verdad? Vamos a encontrar las componentes en X y Y de A. Y son las mismas ecuaciones que habíamos planteado hace un momento. Por ejemplo, A en X es igual a la magnitud en A por el coseno de 30 grados. La componente en Y es igual a A por el seno de 30 grados. Como nos están pidiendo acá, si se dan cuenta, nos están pidiendo encuentre la tensión de la cuerda A. Nos están pidiendo la tensión de A y la tensión en B. ¿Qué es lo que nos están pidiendo? Estas magnitudes. La magnitud de A
del vector y la magnitud del vector b. Entonces aquí ya tenemos estas dos ecuaciones. Aquí como cuarto paso vamos a encontrar las componentes x y y de b. Esto quiere decir que b en x es igual a la magnitud en b por el coseno de 60 grados, y la componente en y es la magnitud de b por el seno de 60 grados. Y acá ya tenemos todas nuestras componentes. En x ya tenemos componente en x en a, la componente en x en b, la componente y en a, la componente y en b, y tenemos el peso. Muy bien, ahora a partir de esto pues ya tenemos que plantear las sumatorias de fuerzas. Ya habíamos establecido que la sumatoria de fuerzas iba a ser igual a 0, entonces ahora vamos a trabajar que la sumatoria de fuerzas en x es igual a 0. Y aquí en este caso lo vamos a plantear en función de cómo están distribuidos. Vamos a hacer de cuenta que esto es más x y que para acá es menos x. La componente en b y en esta dirección pues sería positivo, y la componente de a en x viene hacia acá, entonces es negativo. A esto pues plantearíamos, como estamos trabajando solo de las fuerzas en x, solo vamos a agarrar las componentes en x. En este caso sería a coseno de 30 y b coseno de 60. El positivo es b, me quedaría como b en x coseno de 60 menos el valor de a en x por el coseno de 30. Y esto lo igualo a 0. Hasta aquí tenemos nuestra primera ecuación. Este sería el paso 5. Y aquí tenemos esta primera ecuación que nos va a servir en nuestro sistema de ecuaciones. Ahora vamos a trabajar la sumatoria de fuerzas en y esto lo igualamos a 0. Acá vamos a tomar en cuenta los vectores que van hacia arriba como positivos y el vector que va hacia abajo como negativo. Entonces, componentes o vectores que vayan hacia arriba pues van a ser las componentes en y, tanto en a como en b. Esto sería b seno de 60 grados más a seno de 60 grados, y el valor que va negativo es precisamente el peso porque va hacia abajo, y aquí lo vamos a colocar como negativo, menos el valor de el peso, y esto es igual a 0. Esto que está aquí, reescribiéndolo, sería b seno de 60 más a seno de 60, y esto lo podríamos dejar como más el peso, y lo voy a volver a reescribir. Esto sería b seno de 60 más a seno de 60 igual a el valor del peso que habíamos encontrado, que es este que está acá, que son 4.900 newtons. Y esta es nuestra segunda ecuación en el sistema de ecuaciones. Muy bien, habíamos dicho, ahora tenemos dos ecuaciones, ¿cierto? La primera es que es b coseno de 60 menos a coseno de 30 igual a 0.
Así es. Y habíamos dicho que teníamos nuestra segunda ecuación como b seno de 60 más a seno de 30 igual a 4900 newtons. Acá pues lo pueden trabajar por eliminación, por sustitución, por igualación, para poder resolver este sistema de ecuaciones. Si ustedes colocan coseno de 60 en su calculadora, van a tener una constante. Coseno de 30 también van a tener una constante. Lo voy a colocar aquí mismo. Coseno de 60 grados es igual, lo voy a trabajar a dos decimales. Coseno de 60 es 0.5 y coseno de 30 0.87. El seno de 60 es 0.87 y el seno de 30 es 0.5. Estas igualaciones yo las puedo trabajar acá y podría decir que b por el coseno de 60 es 0.5 de b menos el coseno de 30 que es 0.87 en a es igual a 0, seno de 60 que es 0.87 en b más 0.5 en a es igual a 4900 newtons. Hago esta conversión por si es más fácil como observar el hecho que es una ecuación de primer grado con dos incógnitas. Y acá pues solo es cuestión de despejar o de resolverlo con el método que a ustedes se les haga más fácil. Yo lo voy a trabajar por sustitución. Entonces voy a despejar esta ecuación 1, esta es mi ecuación 2. 1 la voy a despejar para b. Entonces b es igual a 0.87a dividido 0.5. De esto puedo decir que b es igual 0.87 dividido 0.5, 1.74 de a. Acá ya tengo esta mi tercera ecuación. Y acá voy a sustituir la ecuación 3 que acabo de obtener en 2. Esto quiere decir que voy a tener 0.87 por 1.74 en a más 0.5 en a igual a 4900 newtons. .74 multiplicado por 0.87 nos da 1.5138 en a más 0.5 en a, y esto va a ser igual a 4900 newtons. Si sumamos 1.5138 más 0.5 en a, pues nos quedan, porque son términos semejantes, ¿cierto? Nos queda 2.01 en a igual a 4900 newtons. Despejando para a serían 4900 newtons dividido 2.01
esto nos da como resultado que la magnitud del vector A es de 2400, vamos a borrar aquí, de 2437.81 newtons. Esto es aproximado porque solo estoy utilizando estos decimales con los cosenos y senos, ¿verdad? Esto igual lo pueden plantear con la mayor cantidad de decimales posible y tendrían que encontrar un valor aproximado a este. Y esta es la tensión de la cuerda A. Ahora, esto sería nuestra ecuación número 4. Y vamos a sustituir 4 en 3. Y B sería entonces a 1.74 por 2437.81 newtons. B es igual a 1.74 multiplicado por 2437.81. Y eso nos da como resultado 4241.79 newtons. Esta es nuestra componente en B. Muy bien, ahora tocaría rectificar si lo que hicimos está bien. Y como les recuerdo, la parte física de esto ocurre desde este planteamiento de que la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Todo lo que viene después de esto es matemática, planteamiento de ecuaciones y cómo resolvemos esas ecuaciones. Muy bien, habíamos dicho entonces que teníamos estas ecuaciones y ahora lo que tenemos que hacer es verificar que las componentes, o mejor dicho, las magnitudes de A y B que acabamos de encontrar le den solución a las ecuaciones que tenemos. Entonces, habíamos dicho que por un lado la magnitud en A era de 2437.81 y que la magnitud en B es igual a 4241.79. Y esto pues lo sustituimos en cualquiera de las dos ecuaciones. Aquí solo hago la aclaración de que como no utilizamos todos los decimales de senos y cosenos, posiblemente no nos vaya a quedar 0, sino nos tendrían que quedar valores muy cercanos a 0 en la primera ecuación, y en la segunda, como está igualada a 4900, nos tendría que quedar un valor muy cercano a 4900. Entonces, como lo trabajé con los decimales, voy a sustituirlo en esta ecuación. Entonces, para la primera sería 0.5 multiplicado por B, que son 4241.79 newtons, menos 0.87 en A, que son 24.37.81 newtons, igual a 0. Si multiplicamos esto, que sería 0.5 por 4241.79, acá queda como resultado 2120.895 menos, que son newtons. El otro valor es 0.87 multiplicado por 2437.81. Acá solo voy a borrar esto que está de más. Y nos da como resultado 2120
0.8947. Esto es igual a 0. Si restamos estos dos valores, los 2120.895 menos 2120.8947, pues nos va a dar un resultado de 0.003 igual a 0. Esto que está aquí es porque no estamos trabajando con todos los decimales que seno tiene y todos los decimales que coseno tiene, ¿verdad? Pero con esto podríamos decir que estamos en un aproximado bastante. De hecho, si solo lo aproximáramos a 89 y acá 89, pues tenemos 0 exactos. Muy bien, ahora lo vamos a hacer en la segunda ecuación. .87 multiplicado por b, que son 4241.79 newtons, más 0.5 de a, que son 2437.81 newtons, es igual a 4900 newtons. Esto quiere decir que la suma de estos productos nos tiene que dar 4900 newtons o un valor muy cercano a 400 newtons. Lo voy a operar de una sola vez, pero ya saben que se sacan los productos y después se suma, ¿verdad? Entonces tendríamos 0.87 por 2441.79. A esto le sumamos 0.5 multiplicado por 2437.81. Y acá nos queda un valor de 4909. Vamos a ver. 4909.26 newtons igual a 4900 newtons. Esto que está acá, como les comento, pues viene de las aproximaciones o de los valores que se hayan tomado para realizar los cálculos, así como el hecho de tomar todos los dígitos de coseno y todos los dígitos de seno. Acá en este ejemplo pues los trasladé para que se pudiera ver que lo podrían trabajar de esa manera, aunque si lo plantean desde senos y cosenos también se puede resolver. Muy bien, hasta aquí el ejemplo del día de hoy. Les voy a estar compartiendo un par de ejemplos más de esta semana que viene. Espero verlos el día sábado. Pasen un buen día.